¿sí? ¿Cuántos son los que se conocen entre los que están conectados? Y para hacerlo más ordenado, voy a preguntar y me tienen que responder, ¿cierto? En porcentajes. ¿Cuánto conozco a aquella persona? Por ejemplo, a ver, yo estoy viendo a la Danae en este momento. Por lo tanto, voy a empezar contigo, Danae. Yo te conozco a ti, Danae, desde el 1 al 100, un 30%. Poco, ¿no? Es muy poco. Entonces voy a hacer este ejercicio con quién está conectado. Veo a Rubén y Kim, ¿sí? Esta pareja de jóvenes mayores casados, como diría el Polo. ¿Cuánto se conoce? Si yo le pregunto a la Kim, ¿cuánto conoce al Rubén? Del 1 al 100. Considerando que 1, lógicamente, muy poco, y 100 es mucho. Yo digo que un 95, ¿Un porque 95? uno siempre, sí, porque uno siempre aprende cosas nuevas de las personas. Pero nunca te termina de conocer, dicen por ahí. Así Qué mismo. preocupante, ¿no? Qué miedo. Y si le pregunta al Rubén, ¿cuánto conoce al Yesa? Yo creo que un 20%. Un Por ahí. 20%. 25, así como. Más Uno o nunca menos, termina de conocer a la gente. No, exactamente. 25%. No menos, Gracias, hermano, menos. Niki. Oye, y si ahora le pregunto a la Pamela Camus, es mi vecina, vive en Maipú, ¿cuánto conoce a Isidora Sandoval, que la veo con cámara? Bienvenida, Isidora. ¿Cuánto conoce del 1 al 100? Yo creo que un 10%. Un 10%, o sea, conoce su nombre nada más. No, si compartí más de alguna vez con ella en Perdón. campamento, pero muy poquito. Excelente. Excelente. Bien, bueno, solamente este era un ejemplo. Bueno, solamente era un ejemplo, un ejercicio rápido, y es para introducir al tema de esta noche y examinar, por supuesto, mi vida, cuánto es lo que yo conozco del Señor y también si lo estoy conociendo de la manera correcta. ¿Sí? Bueno, el mensaje de esta noche, como se los adelantaba, es conozcamos más a nuestro Dios y es una invitación. De algún modo yo te digo, ven, ¿sí? Conozcamos lo Él. Y es una invitación, por supuesto, que recorreremos no solo el día de hoy, que es la introducción, sino que durante todo el año. Como bien se lo decía Yesa, vamos a ver los atributos de Dios. Y esto surge al observar la mente y el comportamiento del ser humano. Me refiero a criaturas de Dios, pero también al observar la actitud, ¿cierto? El comportamiento del cristiano, la cual está en este mundo, estamos en este mundo. Y he podido observar que hemos sido invadidos, ¿cierto? ¿Por qué cosa? Bueno, por el escepticismo, la ciencia, la filosofía y ramas seculares. ¿Qué ha mezclado esto o qué ha permitido en una mala forma o manera? Es que ha mezclado o distorsionado la figura de Dios, afectando, por supuesto, completamente lo que es Dios realmente. Entonces les voy a mostrar un video, un pequeño video que encontré por ahí de lo que el mundo habla de Dios, de lo que se cree, ¿cierto? De lo que se piensa de Él. Vamos a ver entonces, vamos a compartir nuevamente pantalla. No se sorprendan, ¿sí? Después le explico un poco. Ok. ¿Tiene que se escucha ahí? Ok. Yo no sé, yo me siento bien vacío a veces. El dinero no me llena a mí, la fama no me llena a mí. Mi único temor sería que no conocer completamente a Jesús, porque soy hombre de fe y reconozco que en algún momento eso se tiene que dar. A veces yo le pidiera lo que sea a Dios si fuera posible un día nada más ir al Padre y volver a ser un chamaquito. Tratando de llenar un vacío que tenemos con cosas materiales y ahí es que nos damos cuenta de verdad. Ese es el vacío más grande, ese es el existencial, ese solamente lo llena Dios. Ese fue un video, les quiero mostrarlo, sí, brevemente, son cortitos.
Yo cuando estoy con Dios, en mi casa, en mi sala, hablando con Dios, yo fumo marihuana. Me disculpan los religiosos, porque vengo aquí a romper con toda la religiosidad. Yo no soy pana del religioso. Yo soy hermano del que cree en Jesús, Bueno, y Jesús no... para que seguir, ¿verdad? Comparto pantalla. Bueno, con este video, por supuesto que no lo estoy animando a que escuchen reggaetón. No es el mensaje. Por si pensé que para allá iba, no es el mensaje. Esto estoy mostrando solamente cómo ve el mundo, ¿cierto?, a Dios. Lo enfoqué solamente en un área. Y algunos dicen que Dios es alguien que puede llenar el vacío existencial que tengo, ¿sí? O como una persona que puede contribuir a mi felicidad. Esto es solo una muestra, por supuesto, minúscula de esos comentarios. Pero ahora también hay cristianos que ven a Dios como un ente ganancial, si se puede decir, ¿sí? Que puede obtener una ganancia económica. De allí el evangelio de la prosperidad. Bueno, estas percepciones que tenemos, o que se tienen, mejor dicho, sobre Dios, solo las enfoqué en un área, y es para mostrar que muchas veces, y esto es lamentable, creamos a un Dios a nuestra manera, o peor aún, ¿cierto?, a nuestros deleites. Por eso el Salmo 50, versículo 21, dice algo muy cierto, y es una realidad. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé, ¿cierto? Pensamos que Dios es similar a nosotros. Es como esa imagen, no sé si la pueden ver, es como vernos en el espejo y pensar que Dios tiene nuestra misma naturaleza, ¿cierto? Nuestros mismos gustos, nuestro mismo sentir, nuestros mismos limitantes. Pensamos, hermano, muchas veces así. Sin embargo, no es así. Pero te reprenderé, termina ese hermoso versículo, y es tan impactante, porque pensamos, pero pensamos de manera errónea. Entonces, cuando hacía este mensaje, pensaba que esta situación es similar a una persona que tiene miopía, ¿sí? Yo tengo miopía, o a cierto grado muy, muy bajo, que visualiza todo lo que está a su alrededor de manera difuminada, ¿sí? Poco clara, ausente, ¿verdad?, de una definición HD. Puse la imagen también. Sin embargo, cuando utiliza los lentes correctos, puedo ver con claridad. Yo sé que Kim ocupa lentes, bueno, yo ocupo lentes para ocasiones, la Vale ocupaba lentes, se casó conmigo, se lo sacó y bueno, esa es otra cosa, ¿sí? Pero cuando ocupamos los lentes correctos, realmente podemos ver el Dios de la gloria, ¿cierto? Al Dios de la creación, con claridad, con definición, sin ruido, sin malas interpretaciones. Por eso es importante, ¿cierto?, que conozcamos más a nuestro Dios. Y Él nos dice en su palabra, posteriormente que lo vamos a conocer: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, versículo 18. O también, luego que lo hemos conocido, que lo hemos interpretado correctamente a través de su palabra, con estos lentes que le comentaba, que Él nos va a decir: abre mis ojos, perdón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Siguiendo con esta radiografía como mundial, se puede decir, o del ser humano, también en el mundo moderno vemos que el hombre se ha exaltado, ¿sí?, y enaltecido. ¿Alguien conoce a este hombre? Muteé. Ahí adelanté una imagen. La Kimberly lo conoce. Es Nietzsche, Bien, algo así. sí, bien complicado. Todos estos filósofos alemanes con ideas raras y con nombres raros, apellidos raros, pero así. Es Friedrich Nietzsche. Bueno, yo preparé la enseñanza, ni yo sé muy bien. Pero lamentablemente, al hacer una radiografía, he podido observar que muchas personas, muchas tendencias ideológicas, políticas inclusive, piensan como él. Y que planteaba básicamente dos cosas. Lo primero, se los adelantaba, que Dios ha muerto, ¿cierto? Ya no hay Dios. No necesitamos a un Dios. ¿Por qué? Porque es un superhombre. Él plantea un superhombre, mostrando que no necesitamos a este ente superior, porque nosotros somos capaces de crear un sistema de valores donde todo lo bueno procede por nuestra propia voluntad, ¿cierto? Por nuestro propio poder. Para finalizar, ¿cierto?,
terminar diciendo, yo soy Dios. Y probablemente aquí todos seamos hijos de Dios, ¿sí? Pero hermano o amigo, si me escucha, a pesar de que muchas veces no lo decimos, no decimos yo soy Dios cuando me miro al espejo. Bueno, pero actuamos como si lo pensáramos. Por eso cuidado. Por eso aún más se realza la importancia de conocer al Dios, pero de la Biblia, el que se ha revelado en la Biblia, para que seamos removidos, en primer lugar, si hay estancamiento espiritual, o deseamos crecer aún más en ser semejantes a Cristo. O inclusive, ¿cierto? En el mejor de los casos, Señor, si no lo has hecho. Es por esto que este año veremos, como bien lo decía Yesa, lo dije ya 3 veces, los atributos de Dios. Primero, por supuesto, basados en la Biblia. En Timoteo 3:16 dice que la Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, no hay otro libro con el cual nos tenemos que basar. No hay en nuestra Constitución, en nuestra ley. Él lo debemos conocer. Pero también sabemos, ¿cierto? Y conocemos que hay hermanos que han interpretado correctamente ciertos estudios, ¿sí? Ciertos estudios de la Biblia. Por eso vamos a tomar y a considerar a este hermano J. E. Parker, o Parker, que es un buen hermano y también es muy respetado dentro del círculo bautista. Bueno, ahí puse la fecha donde él vivió y por supuesto ya está con el Señor. Mire, es un libro muy interesante, ¿sí? Es muy profundo. Por supuesto que no se los voy a enviar, no lo voy a compartir por temas de derecho de autor, pero si puede, cómpreselo, hágalo. Será una rica inversión, hermano, de verdad, hágalo. Bueno, algunos de los muchos puntos relevantes que el autor habla, de verdad, él tiene una mente extraordinaria, como uno. Me gustaría compartirlo, ¿cierto? Y bajarlo a nuestra realidad. Lo primero para introducirnos, ¿qué es lo más importante, ¿cierto?, en la humanidad? Y como la respuesta se las adelantaba, es el mismo hombre, ¿sí? Es el mismo hombre. Sin embargo, para los elegidos de Dios, para ti y para mí, si has creído en Cristo como tu Salvador, por supuesto, ¿cuál es la respuesta más apropiada a esta pregunta? ¿Quién es lo más importante? Bueno, por supuesto, la respuesta correcta es Dios, ¿cierto? Su deidad, su divinidad. Este es el conocimiento, dirían, y es la ciencia y es el conocimiento más elevado. Pero si es el asunto más importante de esta tierra, me pregunto, ¿por qué se conoce poco o se habla poco hoy en día de los atributos de Dios? Lo cual es lamentable, porque si conocemos poco a Dios, por supuesto que va a condicionar nuestra confianza en Él. Si lo conocemos poco, confiamos poco. Desde el contexto histórico de la Iglesia, es importante también visualizarlo. Lo veía el contexto histórico de la Iglesia. Este tema tuvo mucha importancia en los atributos de Dios. De hecho, en Inglaterra, de ahí puso unas fotos con las túnicas correspondientes, en el año 1646, el credo protestante calvinista redactó un resumen teológico y apologético, llamado, yo sé que algunos los conocen, llamado la Confesión de Fe de Westminster, el cual tenía el objetivo, por supuesto, de dar a conocer al Señor, ¿verdad?, al Dios de la Biblia, pero tenía un objetivo claro, que era animar a todo creyente. Y es lo que todo niño debía aprender y cada miembro adulto debía conocer. Dicen que este manual, este resumen, se lo tenían que aprender de memoria. Algunos dicen eso. Y en uno de sus postulados plantea, ¿qué es Dios? Y la respuesta es, Dios es espíritu, ¿sí? Es infinito, es eterno, es inmutable. Es un ser lleno de sabiduría, de poder, de santidad, de justicia, de verdad y de bondad. Ahora debemos volver a recordar estos rudimentos, ¿creen ustedes? Estos planteamientos. Yo creo que sí. Yo creo que debemos recordar constantemente quién es Dios y quiénes también somos nosotros, para no pensar, como les comentaba en la imagen anterior, que Dios es igual que nosotros. ¿Pensaste
que yo era como tú, pero te reprenderé porque no es así. Un punto importante que habla también el autor, que lo intento relacionar con nuestra realidad, por supuesto, vamos a ver, es cuáles son las motivaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las motivaciones o intenciones de conocer a Dios? Y aquí voy a hacer algunas preguntas, porque hay varios estudiosos de la Biblia. Yo sé que han estado en seminarios, en cursos, han estado en satélites como Instituto Fuente de Bendiciones. Entonces quiero preguntar, ¿cuál es mi meta? ¿Cierto? ¿Cuál es mi propósito, mi fin último, cuando yo voy a dedicarme a estas cosas, de conocer a Dios? Y quiero consultarle a alguien. ¿Quién está por ahí? A ver, ¿a quién puedo ver? A ver, ¿la Dani? Dani Araya, ¿tú me puedes ayudar o no? Tienes la mano en la boca, no sé si me puedes ayudar. Me pesa la cabeza. Qué lindo. Si yo te pregunto, Dani, si me quieres contestar, ¿cuál es tu meta? ¿Sí? Tu propósito al dedicarte a estas cosas del estudio de Dios. Lo que se venga en la cabeza. Muchas cosas. Ah, qué lindo. Pienso cómo aprender y saber realmente cómo agradar al Señor, como Él quiere que lo agrade, Él quiere que lo honre. Entonces, para saber cómo hacerlo correctamente, debo de conocer cómo es. Saber cómo Él quiere que lo glorifique, cómo quiere que viva mi vida. Para hacerlo debo conocerlo, pues, y saber qué es lo que Él espera de mí, qué es lo que quiere guiarme, etcétera. Claro, hay fines nobles, ¿verdad? Hay fines piadosos. Ahora, siguiendo contigo, Dani, no te mutees porque ya empecé contigo. Si yo te pregunto nuevamente, ahora, ¿qué es lo que pienso hacer, ¿cierto? Con el conocimiento que ya tengo. Una vez que lo haya adquirido, ¿qué pienso hacer con este conocimiento? ¿A dónde lo quiero bajar? Bajar. Pensaba en traspasarlo, transmitirlo a otros, compartirlo con otros, para que otros conozcan de Dios o para que otros crezcan en Dios. Perfecto. Perfecto, Dani. Muchas gracias. Ahora sí te voy a mutear. Bueno, pregunto esto porque este es un tal conocimiento, ¿cierto? Hay un salmo, creo que el Salmo 29, tan alto, ¿cierto? Que no lo puedo comprender. Si se busca con fines errados, nos hará tipos orgullosos, engreídos, y no seremos de bendición para los hermanos, ¿sí? Seremos de tropiezo. La misma grandeza del tema nos intoxicará, diría un comentario. Y tenderemos, por supuesto, a sentirnos superiores y a los cristianos que, de algún modo, ahí creo que tengo poca conexión, pero me escuchan, ¿sí? Cualquier cosa me hablan. Y a los cristianos que no tengan quizá el conocimiento teológico apropiado o ideas teológicas robustas, naturalmente puede ser que los despreciemos o inclusive lo hagamos sentir inferiores. Cuidado, ¿cierto? Cuidado. Bien dice 1 Corintios 8, versículo 1, Pablo dice, el conocimiento envanece. Pero ¿qué es lo que edifica? Es el amor que edifica, ¿sí? El amor al hermano. Por eso debemos cuidar constantemente nuestro corazón, a fin de no poseer, ¿qué cosa? Una actitud envanecedora, ¿cierto? Cuidar nuestro corazón. Porque si no, bueno, va a mostrar falta de humildad. ¿Y qué dice el Señor en Santiago? A las personas que tienen falta de humildad, Él las aborrece. ¿Y da gracia a quienes? A los humildes. Siempre ha sido así. Él da gracia a los humildes. Por eso debemos estar en guardia, ¿sí? En constante vigilancia. Y orar para evitar que esto no ocurra. No sentirnos orgullosos, con humildad. Lo otro, les quería comentar. Quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. Esto no significa que tengo que tener siempre una sonrisa en mi rostro, ¿sí? Para que no se malentienda. No significa eso. Hay situaciones donde uno está triste, pero está confiando en el Señor. Un predicador decía con respecto a esto mismo, si tu mejor amigo, ¿sí? Si tu mejor amigo te pide las llaves de tu auto para que él desea conducir, te pide las llaves, ¿verdad? La pregunta es, ¿tú se las prestarías? Bueno, yo probablemente sí. Primero conozco a mi amigo y yo sé que está muy bien. Y además, como lo conozco también, yo le podría preguntar, ¿consumes alcohol, por ejemplo?
cuánto es lo que comes, puedo examinar su vida, sé su manera de reaccionar. ¿Por qué? Porque lo conozco, ¿sí? He desarrollado de algún modo una comunión, no íntima, pero sí estrecha. Por lo tanto, le pasaría la llave. Es el ejemplo que me acordé, y el alcohol también, porque estoy trabajando en una tienda de vino. Hay mejores ejemplos, pero apliquémoslo, lo apliqué para esta ocasión, ¿sí? Bueno, lo mismo aplica, por supuesto, en relaciones conyugales. Si le pregunto a algún casado, y ahí como decía el Polo, esta es una reunión de matrimonios jóvenes mayores, no sé qué estaba pensando ese hombre, pero bien, si le pregunto a algún casado, ¿sí? A Rubén, no, ya le pregunté a Rubén y aquí, no quiero que se repita en la película. Así que el Dani está sin cámara, yo no sé si está o no está. A ver, algún casado. Hoy no está el... Pucha. Tú, hermano. Ah, Ya, dale, Rubén, po. Dale. yo ¿Rubén decía que está? tú. Sí, aquí estoy. No, yo Decía soy que tú mismo. fome. No, yo soy fome, tú nomás. Porque tú hablaste. Bueno, si te pregunto a ti, hermano, ¿sí? Ahora te pregunto a ti, delante de la Kim, para que estén en igualdad de condiciones. En los últimos años, ya esta otra pregunta, tranquilo, veo nerviosismo. En los últimos No. años, ¿ok? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de Kim? En los últimos años. Llevan 4 años de casado, así que la respuesta tiene que ser colosa, grande. Sí. No, lo que más me ha llamado la atención, bueno, estos últimos años es el crecimiento y la madurez que ha ido adquiriendo en el Señor respecto a cuando nos conocimos. La verdad que eso es algo que, bueno, para mí es importante y que también lo he visto y es algo que me ha gustado mucho de ella también este año porque eh, nos lleva a ambos poder acercarnos más a Dios también juntos y en lo personal, obviamente, así que creo que eso, sin duda, es lo que más me ha gustado de ella estos últimos años. Gracias, Rubén. Vas a dormir en el sofá como el Yesa. No. Ahora sí, no, siguiendo contigo. Perdón, ahora Ok. con la Kim. Con la Kim. Dale. Kim, ¿y qué es lo que más te ha enamorado? Desde el noviazgo, ¿verdad? Cuando era un polluelo, sigue siéndolo. Ahora casado. ¿Qué es lo que más te ha enamorado? Piensa bien. Uf, muchas cosas. Pero Entre estas, entre esas es el amor que Rubén entrega a otras personas, como un amor sacrificial. Y eso es como lo que más me ha enamorado de él, o sea, entre muchas cosas, pero el saber que lo que él sabe de Dios lo pone en práctica de una forma rápida y siempre tiene ese amor incondicional que el Señor nos pide tener, entonces eso es como lo más que me ha enamorado con los años y es lo que me llamó la atención de él. buenísima. Gracias, chiquillos. No los molesto más, así que tranquilos. Bueno, vemos, ¿cierto?, que hay confianza, ¿sí? Hay una relación que se ha construido, que se ha cultivado con el tiempo. Y esta es la confianza, bajándola a nuestra realidad, que tenemos que tener con el Señor. Y eso es lo que Él desea, está en su corazón. Les quiero mostrar un ejemplo donde hombres confiaron en Él. Hay muchos, pero considero que es el más apropiado. ¿Quién será este hombre? Sí, un rey. Es el rey de Babilonia. Y hay unos hombres que confiaron en Dios, que son 3. Será Cedrac, Mesac y Abednego. O Abednego. Bueno, ¿se acuerdan de ellos? Que con una serena tranquilidad enfrentaron el ultimátum de este hombre, de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿cierto? Un emperador. Y en Daniel 3 vemos cómo este hombre, ¿cierto? Rey de Babilonia, le dice a estos 3 muchachos jóvenes, le dice, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad, dice el rey de Babilonia, más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, es como un ultimátum, sin embargo, si se niegan,
serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Entonces, la pregunta es, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¡Wow! Qué impresionante la prepotencia, ¿cierto? Con lo que habla este hombre. ¿Qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Pero estos hombres no callaron, ¿cierto? Su confianza, tenían tanta comunión con el Señor que dijeron lo siguiente. Ellos contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses y rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Mientras leí palabras, ¿cierto? Yo me preguntaba, ¿existirá mayor seguridad que esta para responder? ¿Habrá otra seguridad? Difícil, ¿o no? Difícil. Pero a eso apunta, ¿cierto?, el descansar en el Señor. Que a pesar de las circunstancias, por más oscuras que parezcan, nuestra confianza debe estar en Él, ¿cierto? En aquel que te ama, que te amó y que envió a su único hijo a morir por ti, ¿cierto? Por la humanidad, por amor a ti. Bueno, así es nuestro Dios, así es nuestro Padre. Otro punto importante, ¿cuál es la meta, ¿cierto? El objetivo del ser humano en esta tierra. Bueno, cuando le preguntamos, por ejemplo, a nuestros compañeros de trabajo, o inclusive a nuestros amigos, ¿qué es lo cotidiano que nos dicen? Bueno, mis objetivos, por ejemplo, es ganar dinero, ¿o no? ¿Tienen amigos así? Yo tengo varios. Por lo general son pobres, entonces dicen criar hijos, ¿sí? Pero los que tienen más dinero dicen tener una casa grande, qué sé yo, obtener un mejor trabajo. Ese es el objetivo. Esa es la meta que ellos tienen. Sin embargo, por otro lado, también hay personas que su objetivo en la vida es, como plantea este hombre, también es otro filósofo, pero este es francés. ¿Alguien sabrá quién es él? También es conocido, es Albert filósofo, Camus. periodista. Exacto, sí. ¿Quién lo dijo? La que- ¿La Vale? ¿Vale? Fue la Vale, sí. No. ¿Quién fuiste tú? Bueno, gracias. Exactamente, sí. Es Albert Camus, filósofo. Bueno, ¿para qué leer el currículum? Realmente estos tipos se alargan, historiadores, bueno, y se van enrollando en su idea. Bueno, cuyo pensamiento se desarrolla bajo la influencia de razonamientos filosóficos del existencialismo alemán, imagínense, ¿sí? Al toque que está del existencialismo. Y él plantea, una de las cosas de tantas que plantea, que la vida es una broma pesada, ¿sí? En otras palabras, nada tiene gusto. Es una vida parca, todo se vuelve un problema, es un motivo de aburrimiento, porque nada parece tener valor. Es decir, es una vida sin sentido. Paréntesis, ¿sí? Paréntesis. Qué tristeza, hermanos, concebir la vida de esa manera. Seguramente has conocido a alguien así, ¿sí? Seguramente, que vive una vida amargada, que vive una vida parca de esta definición. Pero, cuidado, porque sin ir más lejos, muchas veces hay lapsos, ¿cierto? Episodios, pensamientos fugaces, donde nos hemos sentido de la misma manera. Cuidado, sí, cuidado. El año pasado, ¿qué vimos? La salud mental, ¿cierto? La depresión. Bueno, todo esto se relaciona a tener este sentimiento de una vida apagada en el fondo. La vida con Dios en Cristo tiene un objetivo claro. Tiene muchos objetivos, pero es conocer al único Dios verdadero. Eso dice Juan 17, conocerlo a Él. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, cuidado cuando tengamos esos pensamientos. Pide ayuda, hermano. ¿Sí? Pide ayuda. Pide ayuda a tus amigos. Si tus amigos no tienen conocimiento, bueno, pídele a tu pastor, ¿verdad? Al encargado de algún ministerio, a alguien de confianza, eso es lo importante. El sentido es que no estés solo. No estés solo. Dios ha dispuesto, ¿sí? Dispuso
hermanos en la fe, ¿cierto? Para que crezcamos, como dice un versículo tan hermoso que a mí me encanta, hierro con hierro se aguza. Si estamos pasando por ese estancamiento espiritual, por esa depresión, si se puede decir, bueno, pidamos ayuda. Seamos humildes, como veíamos más adelante, y Dios va a dar gracia. ¿Cómo? No lo sé. No te puedo decir cómo. Pero yo puedo dar testimonio que Dios da gracia. Pone a personas, te pone una alabanza. Bueno, hermano, Dios es Dios. Jamás minimicemos el poder de Él, porque es Dios. Porque es Dios. Ahora siendo hijos de Dios, ¿cierto? Sacando a Albert Camus, sacando el Vida Park, ¿sí? ¿Cómo debemos responder a esta pregunta? ¿Cierto? ¿Cuál es la meta? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del ser humano en esta tierra? Desde ya la imagen es gloriosa. Yo la veo y me quedaría, no sé, 10 minutos admirando, porque ya muestra grandeza. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cierto? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué bello. La pregunta es, ¿qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia, contentamiento, ¿cierto? Es el conocer a Dios. Eso nos da un contentamiento único. Me imagino yo que cuando Rubén y Kim han conocido, ¿cierto?, la voluntad del Señor de posiblemente, ¿cierto?, ir a Paraguay, desconozco si van a ir fijo, perdónenme si estoy hablando de más, pero ya hay una idea clara, ¿cierto? Ya hay una idea definida. Bueno, qué más gozo que eso, porque el Señor se lo ha mostrado, el Señor ha abierto puertas. Por eso es importante, y vuelvo, que ¿qué es lo mejor que existe en la vida? ¿Cierto? Que da más gozo, más delicia, es el conocer a Dios, pero con un conocimiento adecuado. También es importante un conocimiento adecuado, porque así lo alabaremos como a Él le agrada, ¿cierto? Nuestra vida será conducida según su parecer y no el nuestro. Decía ahí el comentario, ¿qué es esto el conocer a Dios? ¿Son sueños? ¿Son manifestaciones extrañas? No es así, ¿sí? No es así. Bueno, Dios se ha mostrado y Él se ha dado a conocer. Gracias al Señor por eso. Los quiero poner en un escenario para ilustrar aún de mejor manera, más detallado, más gráfico. Bueno, lo primero es, imaginémonos que nos va a presentar, ¿cierto?, a una persona que nosotros consideremos superior. De Chile, nuestro presidente Sebastián Piñera, o guárdese sus comentarios, estamos llamados a orar, ¿sí? Solamente a orar. Pero imaginémonos que estamos en ese escenario y se nos presenta Sebastián Piñera. ¿Es superior? Por supuesto, en rango, en profesión, distinción intelectual, en santidad, por supuesto que no, pero es dentro del ámbito secular, es superior. Bueno, cuanto más somos conscientes de nuestra propia inferioridad, sentimos que nuestra parte consiste en colocarnos a su disposición, lo que Él diga. ¿Y cómo? Con una actitud de respeto, ¿sí? Para que Él tome la iniciativa en la conversación, en la toma de decisiones, en lo que Él quiera, porque Él es el jefe, Él es el superior. Si esa persona se limita a formalidades, ¿cierto? ¿Cómo nos sentiríamos? Desilusionados, ¿no? Pero también comprendemos, ¿cierto?, que no nos podemos quejar. Es el presidente. No tenemos derecho a reclamar su amistad, de tener cierta cercanía. No tenemos derecho. Pero si por el contrario, en ese mismo escenario, esa persona comienza de inmediato a brindarnos su confianza y nos dice francamente lo que está pensando, lo que quiere hacer, y además te comenta, ¿sí?, los proyectos, las decisiones que él quiere para el país. Imagínate, para el país. Y además de esto nos pide que estemos a su disposición de forma permanente y activa para cualquier tipo de colaboración. Bueno, la pregunta es, ¿cómo nos sentiríamos? Tremendamente orgulloso es la palabra, no, pero es orgulloso, ¿sí? Nos sentiríamos tremendamente privilegiados y nuestra actitud general cambiaría. Si hasta entonces la vida que parecía parca, aburrida, como decía Albert Camus, y tediosa, se volvería ¿cómo? Con gozo. Porque esa persona, esa gran personalidad,
nos está considerando, a ti. Bueno, en cierta medida, esto es una ilustración, como les comentaba, de lo que significa conocer a Dios. Por eso, Dios dice, por medio de Jeremías, el versículo que se leía al comienzo, y por lo demás es el lema de Jóvenes Mayores que tenemos en este año, alábese, ¿sí? Alábese el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme. Porque el conocer a Dios equivale, ¿qué cosa? A tener una relación íntima, frecuente con Él. Dios habla a través de Jeremías apuntando al pecado, ¿sí? En ese versículo, apuntando a la culpabilidad, a la ceguera, a la necedad del hombre, a que se ha enfocado quizás en otros asuntos, que si bien son importantes, no lo es todo, no es la vida misma, porque la vida misma es en entenderme, pero además conocerme. Posterior entonces a esto, Jeremías llega a comprender que en realidad esto es la vida, ¿cierto? Tener una relación. Lo ha invitado a él a que tenga una relación íntima con su Padre, con su Creador. Es asombroso, pero es real, ¿cierto? Que seres humanos conozcamos a Dios. Es una relación en que Dios, por así decirlo, nos toma, ¿cierto?, a su servicio, a que seamos colaboradores suyos, activos. Pero obviamente eso también va a depender de ti, de tu servicio, de tus deseos de servir al Dios de la gloria. Bueno, podríamos concluir, ¿sí? Hay varias ideas, pero podríamos cerrar algunas. ¿En qué consiste? Lo puedo preguntar, ¿en qué consiste conocer a Dios? De manera general, puedo decir, es considerar el carácter de Dios, ¿sí? De cómo Él se revela en su palabra. Además de esto, ¿qué podemos decir? Es aceptar sus invitaciones y hacer lo que Él manda. Él está invitando, Él manda. Reconocer el amor que nos ha mostrado al acercarse a nosotros y relacionarse consigo en una comunión divina. Qué linda esa imagen, ¿cierto? Es como te invito a. Sigamos, la Biblia ilustra muchas figuras, ¿sí? Es interesante porque ilustra figuras, analogías, y todas nos están diciendo, ven. Por ejemplo, en que el hijo conoce al padre, en que la mujer conoce a su esposo, en que el súbdito conoce a su rey, y en que las ovejas conocen a su pastor. Sigo, porque aún es más interesante. Lo interesante que en todas estas analogías, ¿cierto?, o figuras, siempre hay uno que acepta la responsabilidad de ocuparse del bienestar del otro. Y además es amado y cuidado. Qué bello. Bueno, así es el Señor. Te está invitando una y otra vez. Que descanses en Él, en la mano. Es eso. Te está invitando. Porque Él toma la responsabilidad por tu cuidado. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, y nuevamente volvemos a hacer esta invitación a que sigamos, por supuesto, recorriendo lo que serán los atributos del Señor. Pero también, amigos, si me está diciendo a que, como dice el Salmo 34, versículo 8, de lo más maravilloso de la Biblia, usted me dirá, hay muchos. Bueno, este a mí me gusta. Gustad y ved, ¿sí? Gustad y ved cuán bueno es Jehová, cuán bueno. Dichoso es el hombre que lo conoce. Eso te está diciendo, gustad y ved, por favor. Es de algún modo, ¿cierto?, probar este bocado que es sabroso con el propósito de apreciar su sabor. Y por supuesto, luego de apreciarlo, yo te prometo que no te va a desencantar. Al contrario, vas a querer seguir probando. Por eso es una invitación eterna, es única, que solo Él nos puede dar. Bueno, hermanos, yo espero, ¿sí?, que seamos con esta enseñanza pequeña, ¿sí? Son muchos términos, quizás conceptos, pero que hayamos sido animados. Ese es el único propósito. Y que el Señor nos remueva si hay estancamiento y nos anime, si estamos animados. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor y agradeciéndole por lo que fue este tiempo. ¿Oremos? Bueno,
Padre amado, muchas gracias, Señor. Le damos por lo bueno que es usted, por permitirnos también conocer lo que dice, en primer lugar, su palabra, y también lo que dice, por supuesto, el hermano al cual usted le ha dado mucha sabiduría, Señor. Pero lo más importante, Padre, como intento siempre decir, ayúdanos, Señor, a aprender un punto de lo que se enseñó el día de hoy, a pesar de las múltiples falencias, dificultades que uno tiene para enseñar, para expresar un mensaje tan glorioso. Anímanos, Señor. Solamente tu Santo Espíritu puede remover y animar el corazón caído. Gracias por todo. Te dejamos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.